¿Alguna vez has imaginado ver un carro de fuego descender del cielo? ¿O presenciar cómo un hombre desafía a un rey poderoso sin temor alguno? Hoy te traigo la historia de uno de los profetas más asombrosos que jamás haya caminado sobre la tierra. En tiempos donde la idolatría dominaba Israel, cuando el malvado rey Acab y su esposa Jezabel perseguían a los fieles de Dios, surgió un hombre del desierto con el poder de cerrar los cielos. Su nombre, Elías, el Tisbita, un profeta que no conoció la muerte, sino que fue arrebatado en un torbellino de fuego hacia los cielos. Un hombre que sobrevivió con la ayuda de cuervos en el desierto, que multiplicó el aceite y la harina de una viuda y que incluso tuvo el poder de resucitar a un niño muerto. Como un solo hombre pudo enfrentar a 450 profetas de Baal en una batalla sobrenatural. ¿Qué mensaje escuchó en el susurro de una suave brisa después de huir por su vida? ¿Por qué fue elegido para aparecer junto a Jesús siglos después en el monte de la Transfiguración? Prepárate para conocer la extraordinaria vida de Elías, el profeta que caminó tan cerca de Dios, que fue llevado al cielo en un carro de fuego, y cuyo espíritu de valentía y fe sigue inspirándonos hasta hoy. El reino de Israel atravesaba uno de sus períodos más oscuros. El rey Acab había tomado el trono, y como nos dice 1 Reyes 16, 30-31, Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos del Señor, más que todos los que reinaron antes que él. Como si fuera poco haber seguido los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, también tomó por esposa a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y fue a servir a Baal, ante quien se postró. Jezabel, princesa sidonia y devota fervorosa de Baal, había introducido activamente la adoración a este falso dios en Israel. Por todos lados se levantaban altares y santuarios dedicados a Baal y a Asera. Los profetas del Señor eran perseguidos, y muchos habían sido asesinados por orden de Jezabel. El pueblo de Israel, que había sido llamado a ser luz entre las naciones, ahora se encontraba sumido en la idolatría y el pecado. En medio de esta oscuridad espiritual, Dios levantó a un hombre extraordinario. Su nombre era Elías, que significa «Mi Dios es Yahvé», un nombre que representaba perfectamente su misión. Elías era originario de Tisbe, en la región de Galaad, al este del río Jordán. No sabemos mucho sobre sus orígenes o su familia, pero sabemos que Dios lo escogió para ser su voz en tiempos de apostasía. Un día, este hombre del desierto, vestido con pieles y un cinto de cuero, se presentó ante el rey Acab con un mensaje que sacudiría todo el reino. Como leemos en 1 Reyes 17:1, entonces Elías el Tisbita, que era de los habitantes de Galaad, dijo a Acab: «Vive el Señor, Dios de Israel, a quien yo sirvo, que no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por mi palabra». Esta declaración no era un simple pronóstico meteorológico. En aquella región, la lluvia era esencial para la supervivencia. Además, Baal era considerado el dios de la tormenta, el que supuestamente controlaba la lluvia y la fertilidad. Al anunciar la sequía, Elías estaba desafiando directamente el poder de Baal y demostrando que solo Yahvé, el Dios de Israel, tenía control sobre la naturaleza. La sequía que Elías anunció no era solo un castigo, sino también una lección para Israel. Era un recordatorio de las advertencias que Moisés había dado siglos antes, cuando dijo en Deuteronomio 11, 16, 17: «Cuídense de no dejarse engañar, de manera que se aparten y sirvan a otros dioses y se inclinen ante ellos. Si lo hacen, la ira del Señor se encenderá contra ustedes. Entonces Él cerrará los cielos y no habrá lluvia, ni la tierra dará su producto, y ustedes pronto perecerán en la buena tierra que el Señor les da». Después de entregar este mensaje al rey Acab, la vida de Elías estaba en peligro.
El rey, y especialmente la reina Jezabel, no tolerarían semejante desafío, pero Dios ya había preparado un refugio para su siervo. En 1 Reyes 17:2-3 leemos: Y vino a él palabra del Señor diciendo: Sal de aquí, dirígete hacia el oriente y escóndete junto al arroyo Querit, que está al oriente del Jordán. Elías obedeció inmediatamente y se dirigió al arroyo Querit, un lugar desolado y alejado de la civilización. Allí, Dios proveyó para él de una manera extraordinaria. Como nos dice 1 Reyes 17:4-6, beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te sustenten allí. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Este milagro es asombroso por varias razones. Primero, los cuervos son aves carroñeras que normalmente no comparten su comida. Segundo, según la ley judía, los cuervos eran considerados animales impuros. Que Dios usara estas aves para alimentar a su profeta muestra que Él puede usar lo que nosotros consideramos impuro o inadecuado para cumplir sus propósitos. Cada mañana y cada tarde, los cuervos llegaban puntualmente con alimento para Elías. Este suministro constante era un recordatorio de la fidelidad de Dios. Mientras todo Israel sufría por la sequía que él mismo había anunciado, Elías experimentaba la provisión divina en medio del desierto. Los cuervos se convirtieron en mensajeros de la gracia de Dios. Como dice el Salmo 34:9-10, teman al Señor, ustedes sus santos, pues nada les falta a los que le temen. Los leoncillos pasan necesidad y sufren hambre, pero a los que buscan al Señor no les faltará ningún bien. Sin embargo, a medida que la sequía continuaba, incluso el arroyo Querit comenzó a secarse. Dios estaba preparando a Elías para la siguiente etapa de su ministerio. La disminución gradual del agua del arroyo no significaba que Dios lo había abandonado, sino que tenía otros planes para él. A veces, Dios permite que una fuente de bendición se agote para llevarnos a una experiencia aún mayor con Él. Cuando el arroyo Querit se secó completamente, Dios ya tenía preparado el siguiente refugio para Elías. En Reyes 17:8-9 leemos: Vino a él palabra del Señor diciendo: Levántate, ve a Sarepta que pertenece a Sidón y mora allí. He aquí, yo he ordenado a una viuda allí que te sustente. Esta orden podría parecer extraña. Sarepta estaba en territorio sidonio, la tierra natal de Jezabel, la misma reina que quería matar a Elías. Además, Dios lo enviaba a ser sustentado por una viuda, alguien que en aquella sociedad normalmente necesitaba ayuda en lugar de poder ofrecerla. Pero los caminos de Dios no son como los nuestros, y Él a menudo obra a través de lo que parece débil a nuestros ojos. Cuando Elías llegó a Sarepta, encontró a la viuda en una situación desesperada. Como dice 1 Reyes 17:10-12, él se levantó y fue a Sarepta, y cuando llegó a la entrada de la ciudad, he aquí, una viuda estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: Por favor, tráeme un poco de agua en un vaso para que beba. Mientras ella iba a traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: Por favor, tráeme también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: Vive el Señor tu Dios, que no tengo pan cocido, solo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y he aquí, estoy recogiendo unos pocos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y muramos. La respuesta de la viuda reveló la gravedad de su situación. Ella y su hijo estaban preparándose para su última comida antes de morir de hambre. La sequía que Elías había anunciado había afectado no solo a Israel, sino también a las regiones vecinas. Pero entonces Elías le hizo una promesa asombrosa, basada en la palabra de Dios. En 1 Reyes 17:13-14 dice: Entonces Elías le dijo: No temas, ve, haz como has dicho, pero hazme primero a mí una pequeña torta de ella y tráemela.
y después harás para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor, Dios de Israel: la harina de la tinaja no se acabará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la faz de la tierra. Esta petición parecía egoísta o insensible. ¿Cómo podía pedirle a una madre que diera su última comida a un extraño antes que a su propio hijo? Pero en realidad, Elías estaba pidiéndole a la viuda que pusiera a prueba su fe. Si ella confiaba en la promesa de Dios y daba primero al profeta, experimentaría un milagro continuo de provisión. La viuda decidió confiar. Quizás había escuchado del Dios de Israel, o tal vez vio algo en Elías que la convenció de que sus palabras eran verdaderas. Como dice 1 Reyes 17, 15, 16. Entonces ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías, y él y la casa de ella comieron por muchos días. La harina de la tinaja no se acabó, ni el aceite de la vasija disminuyó, conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de Elías. Cada día, cuando la viuda iba a preparar el pan, encontraba suficiente harina y aceite para hacer una nueva torta. No era una abundancia extraordinaria, sino lo suficiente para cada día. Este milagro nos recuerda el maná que Dios proveyó a Israel en el desierto, una provisión diaria que enseñaba dependencia continua de Dios. Lo más sorprendente de esta historia es que esta mujer no era israelita, era una extranjera de la misma tierra que Jezabel. Sin embargo, mostró más fe en el Dios de Israel que muchos de los propios israelitas. Jesús mismo destacó este punto siglos después, cuando dijo en Lucas 4, 25, 26, «En verdad les digo que había muchas viudas en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, cuando hubo una gran hambre en toda la tierra, y sin embargo Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón». La estadía de Elías en la casa de la viuda continuó por un tiempo, y durante ese periodo se desarrolló un fuerte vínculo entre ellos. La viuda había visto la fidelidad de Dios a través del milagro diario de la harina y el aceite, pero pronto enfrentaría una prueba aún mayor. En 1 Reyes 17, 17, 18 leemos: «Después de estas cosas, aconteció que el hijo de la mujer dueña de la casa enfermó, y la enfermedad fue tan grave que no quedó aliento en él. Y ella dijo a Elías: ¿Qué tengo yo contigo, oh varón de Dios? Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y hacer morir a mi hijo». La reacción de la viuda refleja una creencia común en aquellos tiempos, que las calamidades eran castigos directos por los pecados. En su dolor, ella sugirió que la presencia de Elías, un hombre santo, había traído a la luz sus pecados, resultando en la muerte de su hijo como castigo divino. Elías no discutió teología con la mujer en su momento de dolor. En lugar de eso, actuó con compasión. Como dice 1 Reyes 17, 19, 20, y él le dijo: «Dame a tu hijo». Y él lo tomó de su regazo, lo llevó a la habitación superior donde él vivía y lo acostó en su propia cama. Clamó al Señor y dijo: «Oh Señor Dios mío, también has traído mal a la viuda con quien estoy hospedado, haciendo morir a su hijo». Elías llevó al niño a su habitación y comenzó a interceder fervientemente. Su oración muestra su propia lucha para entender los caminos de Dios. Él también estaba desconcertado por esta tragedia. ¿Por qué Dios permitiría que muriera el hijo de una mujer que había mostrado tanta fe? Entonces, Elías realizó un acto extraordinario, como leemos en 1 Reyes 17, 21, 22. «Y se tendió sobre el niño 3 veces, clamó al Señor y dijo: «Oh Señor Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él». El Señor escuchó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió.
Este es el primer relato en la Biblia de una resurrección. Elías se tendió sobre el niño 3 veces, como si intentara transferir su propia vida al cuerpo sin vida. Su acción física fue acompañada por una oración intensa, clamando a Dios por un milagro sin precedentes, y Dios respondió. El niño volvió a la vida, no por el poder de Elías, sino por el poder de Dios, en respuesta a la oración de fe de su siervo. Elías entonces llevó al niño a su madre, diciendo, «Mira, tu hijo vive». La respuesta de la viuda fue una profunda confesión de fe. «Ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdad». Primero Reyes 17, 23, 24. Este milagro fortaleció la fe de la viuda. Si antes había creído en el Dios de Israel por el milagro de la provisión diaria, ahora su fe se había profundizado al experimentar el poder de Dios sobre la muerte misma. Y para Elías, este evento fue una preparación para los desafíos aún mayores que tendría que enfrentar. Después de 3 años de sequía, cuando la tierra estaba devastada y el pueblo sufría intensamente, Dios decidió que era tiempo de enviar lluvia nuevamente. Pero antes, tenía que quedar claro para todo Israel quién era el verdadero Dios. En 1 Reyes 18, 1, 2 leemos, «Después de muchos días, vino palabra del Señor a Elías en el 3er año, diciendo, Ve, muéstrate a Acab, y daré lluvia sobre la faz de la tierra». Y Elías fue a mostrarse a Acab. El hambre era grave en Samaria. El regreso de Elías a Israel era peligroso. Acab lo había estado buscando por todas partes para capturarlo, considerándolo responsable de la catástrofe que afectaba al país. En 1 Reyes 18:17, cuando finalmente se encontraron, Acab lo recibió, diciendo, «¿Eres tú, perturbador de Israel?». Pero Elías no se intimidó. Respondió con valentía en 1 Reyes 18:18. «Yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, porque han abandonado los mandamientos del Señor y han seguido a los Baales». Después de este intercambio, Elías propuso un desafío audaz. En 1 Reyes 18, 19, 21 dice, «Ahora pues, envía y reúneme a todo Israel en el monte Carmelo, junto con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera, que comen a la mesa de Jezabel». Elías se acercó a todo el pueblo y dijo, «¿Hasta cuándo vacilarán ustedes entre 2 opiniones? Si el Señor es Dios, síganle, y si Baal, síganle a él». Pero el pueblo no le respondió ni una palabra. El monte Carmelo era un lugar estratégico, visible desde lejos y considerado sagrado tanto por los adoradores de Yahvé como por los de Baal. Allí, ante todo el pueblo, Elías propuso una prueba directa para determinar quién era el verdadero Dios. «Que nos den 2 novillos, que ellos escojan un novillo para sí, lo corten en pedazos y lo pongan sobre la leña, pero sin poner fuego debajo. Yo prepararé el otro novillo y lo pondré sobre la leña, y tampoco pondré fuego debajo. Entonces ustedes invocarán el nombre de su Dios, y yo invocaré el nombre del Señor, y el Dios que responda por medio del fuego, ese es Dios». 1 Reyes 18, 23, 24. Todo el pueblo estuvo de acuerdo con esta propuesta. Era una prueba justa. El verdadero Dios debería ser capaz de enviar fuego para consumir el sacrificio. Los profetas de Baal comenzaron primero. Prepararon su altar, colocaron el novillo y comenzaron a invocar a su Dios. Desde la mañana hasta el mediodía clamaban, «Oh Baal, respóndenos». Pero como dice la Escritura, no hubo voz ni nadie que respondiera. 1 Reyes 18:26. A medida que pasaba el tiempo sin respuesta, se volvían más frenéticos. Elías comenzó a burlarse de ellos, diciendo en 1 Reyes 18:27, «Clamad a gran voz, porque Él es Dios».
O quizá está meditando, o está ocupado, o está de viaje, o tal vez duerme y hay que despertarlo. Estimulados por estas provocaciones, los profetas de Baal intensificaron sus esfuerzos. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta que la sangre se derramaba sobre ellos. Primera Reyes 18:28. Estas prácticas de autoflagelación eran comunes en cultos paganos, con la creencia de que el dolor y la sangre atraerían la atención de su Dios. Desde el mediodía hasta la tarde continuaron sus rituales desesperados, pero como dice Primero Reyes 18:29, pasó el mediodía y ellos siguieron con sus ritos frenéticos hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo voz, ni quien respondiera ni escuchara. Después de que los profetas de Baal hubieran fracasado completamente, llegó el turno de Elías. Primero, reparó un antiguo altar del Señor que había sido derribado, usando 12 piedras según el número de las tribus de Israel. Este acto simbólico recordaba la unidad del pueblo bajo el pacto con Yahvé. Luego, Elías hizo algo sorprendente. En 1 Reyes 18:33-35 leemos: preparó la leña, cortó el novillo en pedazos y lo puso sobre la leña, y dijo: llenen 4 cántaros de agua y derrámenla sobre el holocausto y sobre la leña. Después dijo: háganlo por segunda vez. Y lo hicieron por segunda vez, y dijo: háganlo por tercera vez. Y lo hicieron por tercera vez. El agua corría alrededor del altar y también llenó la zanja de agua. Este acto de empapar el sacrificio con agua 3 veces hacía humanamente imposible que se encendiera fuego. Elías estaba elevando el nivel del desafío, demostrando su total confianza en el poder de Dios. Entonces, a la hora del sacrificio vespertino, Elías se acercó y ofreció una oración simple pero poderosa. Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que por tu palabra he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, Señor, eres Dios y que tú has hecho volver su corazón. Primera Reyes 18:36-37. La respuesta fue inmediata y dramática, como dice Primera Reyes 18:38-39. Entonces cayó fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Cuando todo el pueblo lo vio, se postraron y dijeron: el Señor es Dios, el Señor es Dios. Este fue un momento decisivo. El fuego sobrenatural que descendió no solo consumió el sacrificio, sino también la madera, las piedras, el polvo y hasta el agua, demostrando un poder divino que iba más allá de cualquier explicación natural. Frente a tal evidencia, el pueblo no pudo hacer otra cosa que reconocer a Yahvé como el único Dios verdadero. Elías luego ordenó la captura de los falsos profetas. Prendan a los profetas de Baal, que no escape ninguno de ellos. Primero Reyes 18:40. Y él mismo los llevó al arroyo Sison, donde fueron ejecutados. Esta acción severa debe entenderse en el contexto de la ley mosaica, que ordenaba la muerte para los falsos profetas que alejaban al pueblo de Yahvé. Deuteronomio 13:1-5. Con los falsos profetas eliminados y el pueblo reconociendo a Yahvé como el verdadero Dios, era tiempo de que terminara la sequía. Elías le dijo a Acab: sube, come y bebe, porque hay sonido de abundancia de lluvia. Primero Reyes 18:41. Mientras Acab fue a comer y beber, Elías subió a la cumbre del monte Carmelo para orar. Su postura muestra una profunda humildad. Se agachó en tierra y puso su rostro entre las rodillas. Primero Reyes 18:42. A pesar de la gran victoria que acababa de presenciar, Elías se acercó a Dios con humildad, reconociendo su total dependencia de él.
Elías envió a su siervo a mirar hacia el mar 7 veces, mostrando su perseverancia en la oración. No fue hasta la 7ª vez que el siervo reportó: «He aquí, una nube tan pequeña como la mano de un hombre sube del mar». Primero Reyes 18:44. Aquella pequeña nube era la señal que Elías esperaba. Inmediatamente envió un mensaje a Acab: «Prepara tu carro y desciende para que la lluvia no te detenga». Rápidamente, el cielo se oscureció con nubes y viento y hubo una gran lluvia. En Reyes 18:45. Lo que sucedió después muestra el poder sobrenatural que Dios le dio a Elías. Y la mano del Señor estaba sobre Elías, quien ciñó sus lomos. Y corrió delante de Acab hasta la entrada de Jezreel. Primero Reyes 18:46. Jezreel estaba aproximadamente a 25 kilómetros del monte Carmelo, y Elías, fortalecido por Dios, corrió más rápido que el carro real, quizás como un gesto de respeto y servicio al rey, o tal vez como una demostración final del poder divino en ese día extraordinario. Después de la victoria en el monte Carmelo, Elías podría haber esperado un cambio completo en Israel. El pueblo había confesado que Yahvé era Dios. Los profetas de Baal habían sido eliminados y la lluvia había regresado a la tierra. Sin embargo, había una persona cuyo corazón seguía endurecido: la reina Jezabel. Cuando Acab le contó todo, lo que Elías había hecho y cómo había ejecutado a los profetas, Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo: «Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos». Primera Reyes 19:2. Esta amenaza tuvo un efecto sorprendente en Elías. El mismo profeta que había enfrentado audazmente a Acab y a 850 falsos profetas, ahora tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Como dice Primera Reyes 19:3-4, tuvo miedo, se levantó y se fue para salvar su vida. Llegó a Beerseba, que pertenece a Judá, y dejó allí a su criado. Él se fue un día de camino por el desierto y vino y se sentó debajo de un enebro y pidió para sí la muerte, diciendo: «Basta ya, oh Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres». Este episodio revela la humanidad de Elías. A pesar de sus grandes actos de fe, también experimentaba miedo, agotamiento y desánimo. Después del intenso enfrentamiento en el monte Carmelo y la emoción de ver la lluvia regresar, Elías estaba física y emocionalmente agotado. La amenaza de Jezabel fue la gota que derramó el vaso. Bajo el enebro, Elías expresó un deseo de morir que revela su profunda desilusión. Quizás esperaba que después de la demostración de poder en el Carmelo, todo Israel, incluidos Acab y Jezabel, se volvería a Dios. Al ver que no era así, sintió que su misión había fracasado, pero Dios no había terminado con Elías. Como leemos en Primera Reyes 19:5-7. Se acostó y se quedó dormido debajo del enebro, y he aquí, un ángel lo tocó y le dijo: «Levántate, come». Entonces miró, y sé aquí a su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y una jarra de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. El ángel del Señor vino por segunda vez, lo tocó y dijo: «Levántate, come, porque el viaje es demasiado largo para ti». Dios no reprendió a Elías por su miedo o su deseo de morir. En lugar de eso, atendió primero sus necesidades físicas, proporcionándole comida, agua y descanso. Este cuidado compasivo nos recuerda que Dios entiende nuestras debilidades humanas y que a menudo nuestro estado espiritual está influenciado por nuestro bienestar físico. Fortalecido por esta comida milagrosa, Elías emprendió un viaje de 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb, también conocido como Sinaí, el mismo monte donde Dios le había dado la ley a Moisés. Este número 40
aparece repetidamente en la Biblia como un período de prueba y preparación. El diluvio duró 40 días. Israel vagó 40 años en el desierto. Jesús ayunó 40 días en el desierto. Para Elías, este viaje fue un tiempo de reflexión y renovación espiritual. Cuando Elías llegó al monte Horeb, entró en una cueva para pasar la noche. Allí, Dios se le acercó con una pregunta penetrante. ¿Qué haces aquí, Elías? En Reyes 19:9, la respuesta de Elías revela su frustración y sensación de fracaso. He sido muy celoso por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a tus profetas a espada. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Primera Reyes 19:10. Elías se veía a sí mismo como el último profeta fiel, solo contra un reino idólatra. Se sentía aislado y abrumado por la magnitud de su tarea. A pesar de la victoria en el Carmelo, nada parecía haber cambiado fundamentalmente en Israel. Dios entonces le dio a Elías una experiencia única. Le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante del Señor. Primera Reyes 19:11. Lo que siguió fue una poderosa demostración. Y he aquí, el Señor pasaba. Un grande y poderoso viento destrozaba los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento, un terremoto. Pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto, un fuego. Pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego, el sonido de un suave susurro. Primero Reyes 19:11, 12. Cuando Elías oyó aquel suave susurro, se cubrió el rostro con su manto y salió a la entrada de la cueva. Nuevamente Dios le preguntó: ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías repitió su lamento. Esta experiencia enseñó a Elías una lección crucial. Dios no siempre se manifiesta en demostraciones espectaculares de poder como el fuego que bajó en el Carmelo. A veces Dios habla en el silencio, en el susurro suave. Elías necesitaba aprender a reconocer la presencia de Dios no solo en los grandes milagros, sino también en los momentos tranquilos. Después de este encuentro íntimo, Dios renovó la misión de Elías. En Primero Reyes 19:15-18 leemos: y el Señor le dijo: ve, regresa por tu camino al desierto de Damasco, y cuando llegues, ungirás a Hazael como rey sobre Aram. También ungirás a Jehú, hijo de Nimsi, como rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat de Abel Meola, ungirás como profeta en tu lugar. Y sucederá que al que escape de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y al que escape de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Pero he hecho que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se han doblado ante Baal y cuyas bocas no lo han besado. Esta revelación fue reconfortante para Elías. No estaba solo como pensaba. Había 7,000 fieles en Israel que no habían adorado a Baal. Además, Dios le estaba mostrando que su trabajo continuaría a través de otros. Hazael como instrumento de juicio sobre Israel desde Siria, Jehú como un rey que purgaría la idolatría en Israel, y Eliseo como su sucesor profético. La primera tarea que Elías cumplió fue encontrar a Eliseo. Como dice Primero Reyes 19:19-21, partió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando con 12 yuntas de bueyes delante de él, y él estaba con la 12ª. Elías pasó cerca de él y echó su manto sobre él, y dejó los bueyes. Corrió tras Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, regresa, pues ¿qué te he hecho? Regresó pues dejándolo, y tomó un par de bueyes y los sacrificó, y con el yugo de los bueyes cocinó su carne y la dio a la gente, y comieron. Entonces se levantó y siguió a Elías, y le servía.
El acto de echar el manto sobre Eliseo era un gesto simbólico que representaba la transferencia de autoridad profética. Eliseo entendió inmediatamente el significado de este gesto. Su respuesta muestra su disposición a seguir a Elías, aunque pidió despedirse de su familia primero. La respuesta enigmática de Elías, ¿qué te he hecho?, podría interpretarse como, piénsalo bien, porque este llamado cambiará tu vida por completo. El sacrificio de los bueyes y el uso del yugo como leña representaba la ruptura decisiva de Eliseo con su vida anterior. Ya no volvería a arar, ahora estaría al servicio de Dios y de Elías. La comida compartida con el pueblo era una especie de celebración de despedida antes de comenzar su nuevo camino. Durante un tiempo, Eliseo sirvió a Elías como asistente, aprendiendo de él y preparándose para eventualmente tomar su lugar. Mientras tanto, el rey Acab continuaba su reinado pecaminoso. Un incidente particularmente despreciable involucró a un hombre llamado Nabot de Jezreel. En 1 Reyes 21:1-2 leemos: Aconteció después de estas cosas que Nabot de Jezreel tenía una viña que estaba en Jezreel, junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot, diciendo: Dame tu viña para que me sirva de huerto, porque está cercana junto a mi casa, y te daré por ella otra viña mejor que esta. O si prefieres, te pagaré su valor en dinero. A primera vista, esta parecía una oferta razonable. Sin embargo, Nabot respondió: Guárdeme el Señor de darte la heredad de mis padres. 1 Reyes 21:3. Para Nabot, esta viña no era simplemente una propiedad. Era una herencia familiar, parte de la tierra asignada a su tribu según la ley de Moisés. La ley prohibía la venta permanente de tierras familiares. Levítico 25, 23, 28. Nabot estaba siendo fiel a la ley de Dios al negarse a vender su herencia. Acab regresó a su palacio triste y enojado por la negativa de Nabot. Como un niño caprichoso, se acostó en su cama, volvió su rostro y no comió. 1 Reyes 21:4. Cuando Jezabel descubrió el motivo de su abatimiento, se burló de su debilidad. ¿Eres tú ahora el que reina sobre Israel? 1 Reyes 21:7. Jezabel prometió conseguirle la viña y tramó un plan malvado. Escribió cartas en nombre de Acab, las selló con el sello real y las envió a los ancianos y nobles de la ciudad donde vivía Nabot. En estas cartas ordenaba: proclamad ayuno y sentad a Nabot a la cabeza del pueblo. Y sentad a 2 hombres, hijos de Belial, frente a él para que atestiguen contra él diciendo: has blasfemado contra Dios y contra el rey. Luego sacadlo y apedreadlo para que muera. 1 Reyes 21, 9, 10. Los líderes de la ciudad obedecieron sus instrucciones al pie de la letra. Nabot fue falsamente acusado de blasfemia y traición y apedreado hasta la muerte. Cuando Jezabel recibió la noticia, le dijo a Acab: levántate, toma posesión de la viña de Nabot de Jezreel, que no te quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. 1 Reyes 21:15. Acab se apresuró a tomar posesión de la viña, mostrando complicidad con el crimen, aunque no hubiera participado directamente en la conspiración. Pero Dios vio este acto de injusticia y envió a Elías a confrontar al rey. En 1 Reyes 21, 17, 19, leemos: Entonces vino palabra del Señor a Elías Tisbita diciendo: levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo: así dice el Señor, has asesinado y también tomado posesión. Y le hablarás diciendo: así dice el Señor,
En el lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, los perros lamerán tu sangre, también la tuya. Cuando Acab vio a Elías, lo saludó diciendo: «Me has encontrado, enemigo mío». Primero Reyes 21:20. Esta pregunta revela la actitud de Acab hacia el profeta. En lugar de verlo como un mensajero de Dios, lo consideraba un enemigo personal. Elías entregó el mensaje de juicio: «Te he encontrado, porque te has vendido para hacer lo malo ante los ojos del Señor. He aquí, yo traigo el mal sobre ti, barreré tu posteridad y cortaré de Acab a todo varón en Israel, tanto al siervo como al libre». Y también de Jezabel ha hablado el Señor diciendo: «Los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel». Primero Reyes 21:20-23. Sorprendentemente, al escuchar estas palabras, Acab mostró señales de arrepentimiento. Rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre su carne, ayunó, se acostó con cilicio y anduvo humillado. Primero Reyes 21:27. Por esta respuesta, Dios decidió postergar el juicio. ¿Has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo, traeré el mal sobre su casa. Primero Reyes 21:29. Este episodio muestra tanto la justicia como la misericordia de Dios. Aunque el arrepentimiento de Acab fue probablemente superficial y temporal, Dios lo reconoció y respondió con clemencia. Sin embargo, el juicio sobre su casa estaba solo pospuesto, no cancelado. Acab eventualmente murió en batalla, tal como Elías había profetizado, y fue sucedido por su hijo, Ocosías. Como dice según Reyes 1:1-2, después de la muerte de Acab, Moab se rebeló contra Israel. Ocosías se cayó por la celosía de su aposento alto que tenía en Samaria y enfermó. Entonces envió mensajeros diciéndoles: «Id, consultad a Baal-Zebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta enfermedad». Baal-Zebub, que significa Señor de las moscas, era una deidad filistea adorada en la ciudad de Ecrón. Que el rey de 1905 Israel consultara a un dios extranjero en lugar de a Yahvé mostraba cuán arraigada seguía estando la idolatría en la familia real. Dios envió a Elías a interceptar a estos mensajeros con una palabra de juicio. ¿Acaso no hay Dios en Israel para que vayan a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón? Por tanto, así dice el Señor: «No te levantarás de la cama a la que has subido, sino que ciertamente morirás». Segunda Reyes 1:3-4. Cuando los mensajeros regresaron antes de lo esperado, Ocosías les preguntó por qué habían vuelto. Ellos describieron su encuentro con un hombre que les había dado aquel mensaje de muerte. Ocosías preguntó: «¿Cómo era ese hombre que subió a vuestro encuentro y os dijo estas palabras?» Ellos respondieron: «Era un hombre velludo y ceñido con un cinto de cuero por sus lomos». Y él dijo: «Es Elías Tisbita». Segunda Reyes 1:7-8. Furioso, Ocosías envió un capitán con 50 hombres para capturar a Elías. Lo encontraron sentado en la cumbre de un monte, y el capitán le ordenó: «Hombre de Dios, el rey dice, desciende». Segunda Reyes 1:9. La respuesta de Elías fue dramática: «Si soy hombre de Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma a ti y a tus 50 hombres». E inmediatamente descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50 hombres. Segunda Reyes 1:10. Este patrón se repitió con un segundo capitán y sus 50 hombres. Finalmente, Ocosías envió un tercer capitán, quien adoptó una actitud diferente. Se arrodilló ante Elías y le suplicó: «Hombre de Dios, te ruego que mi vida y la vida de estos tus 50 siervos sean preciosas ante tus ojos». Segundo Reyes 1:13. En respuesta a esta humildad, el ángel del Señor le dijo a Elías que bajara con él sin temor. Elías fue ante el rey y le repitió personalmente el mensaje de juicio.
Así dice el Señor, por cuanto has enviado mensajeros a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón, ¿acaso es porque no hay Dios en Israel para consultar su palabra? Por tanto, no te levantarás de la cama a la que has subido, sino que ciertamente morirás. Segundo Reyes 1:16. Tal como había profetizado Elías, Ocosías murió. No tuvo hijos, así que su hermano Joram reinó en su lugar. Después de estos acontecimientos, Dios reveló a Elías que su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin. Como dice Segundo Reyes 2:1, y aconteció que cuando el Señor iba a llevarse a Elías al cielo en un torbellino, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Este conocimiento no solo lo tenían Elías y Eliseo, sino también los hijos de los profetas, grupos de discípulos proféticos en varias ciudades. En Betel, estos discípulos se acercaron a Eliseo y le dijeron: «¿Sabes que el Señor te quitará hoy a tu Señor de sobre ti?» Eliseo respondió: «Sí, lo sé, callad». Segundo Reyes 2:3. A lo largo de este último viaje, Elías intentó 3 veces que Eliseo se quedara atrás, diciéndole: «Te ruego que te quedes aquí, porque el Señor me ha enviado a Betel, a Jericó, al Jordán». Segundo Reyes 2:4-6. Cada vez, Eliseo respondía con determinación: «Vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré». Esta insistencia muestra el profundo vínculo entre Eliseo y su maestro, así como su resolución de estar presente en los momentos finales de Elías en la tierra. Quizás también presentía que algo especial ocurriría en la transición. Cuando llegaron al río Jordán, Elías tomó su manto, lo dobló y golpeó las aguas. El río se dividió y ambos cruzaron en seco, recordándonos el cruce del Mar Rojo por Moisés y el pueblo de Israel siglos antes. Una vez del otro lado, Elías le dijo a Eliseo: «Pide lo que quieres que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti». Segundo Reyes 2:9. Eliseo respondió con una petición audaz: «Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí». Esta petición no era por el doble del poder que tenía Elías, sino que hacía referencia a la ley de la primogenitura, donde el hijo primogénito recibía una doble porción de la herencia. Deuteronomio 21:17. Eliseo estaba pidiendo ser reconocido como el heredero espiritual de Elías, su sucesor como profeta principal. Elías respondió: «Cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando sea quitado de ti, te será concedido, pero si no, no». Segundo Reyes en 2:10. Esta condición subrayaba que no estaba en poder de Elías conceder tal petición, sino solo de Dios. Mientras continuaban caminando y hablando, ocurrió algo extraordinario. En 2 Reyes 2:11-12 leemos: «Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego que separó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamó: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo», y nunca más lo vio. Este evento espectacular marca uno de los momentos más extraordinarios de la Biblia. Junto con Enoc, Génesis 5:24, Elías es la única persona en las Escrituras que no experimentó la muerte física, sino que fue trasladado directamente al cielo. El carro de fuego y los caballos de fuego simbolizaban la presencia y el poder de Dios. El grito de Eliseo, carro de Israel y su gente de a caballo, sugiere que veía a Elías como una fuerza militar más poderosa para Israel que todos sus ejércitos, porque el verdadero poder de Israel residía en su relación con Dios, representada por el profeta. Como señal de duelo, Eliseo asió sus vestidos y los rasgó en 2 partes. 2 Reyes 2:12. Pero también recogió el manto de Elías que había caído, un símbolo tangible de la autoridad profética que ahora pasaba a él. Con este manto,
Eliseo regresó al Jordán y, tal como había hecho Elías, golpeó las aguas diciendo: ¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías? Segunda Reyes 2:14. Las aguas se dividieron, confirmando que Eliseo había recibido la doble porción del espíritu de Elías que había pedido. Cuando los hijos de los profetas vieron esto desde lejos, dijeron: el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Segundo Reyes 2:15. Reconocieron que Eliseo era ahora el sucesor legítimo de Elías, ungido con el mismo espíritu divino. Aunque insistieron en buscar a Elías, pensando que el Espíritu del Señor podría haberlo depositado en alguna montaña o valle, Eliseo sabía que tal búsqueda sería infructuosa. Finalmente cedió a su persistencia, y como él había previsto, no encontraron a Elías después de 3 días de búsqueda. La historia de Elías no termina con su arrebatamiento. Siglos después, durante el ministerio terrenal de Jesús, Elías apareció nuevamente en un evento conocido como la Transfiguración. En Mateo 17, 1-3 leemos: 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Y he aquí, se les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. La presencia de Elías junto con Moisés en este momento crucial es profundamente significativa. Moisés representaba la ley, mientras que Elías representaba a los profetas. Juntos, simbolizaban la totalidad de la revelación del Antiguo Testamento que apuntaba hacia Jesús como el Mesías prometido. Lucas nos da más detalles sobre la conversación que tuvo lugar. Y he aquí, 2 varones hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron en gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Lucas 9:30-31. El tema de su conversación era la inminente muerte de Jesús en Jerusalén, el sacrificio que cumpliría todas las profecías del Antiguo Testamento. Este evento confirma el lugar especial de Elías en el plan de Dios. No solo fue un gran profeta durante su vida terrenal, sino que también tuvo el privilegio de participar en este momento crucial de la historia de la salvación, conversando con el Mesías sobre el cumplimiento de su misión redentora. La historia de Elías nos enseña muchas lecciones valiosas. Nos muestra que Dios puede usar a una sola persona valiente para enfrentar la maldad y la idolatría de toda una nación. Nos recuerda que incluso los más fuertes de fe pueden experimentar momentos de debilidad y desánimo. Nos enseña que Dios habla no solo a través de manifestaciones poderosas, sino también en la quietud del susurro suave. Y finalmente, nos muestra que Dios honra a aquellos que le son fieles, incluso llevándolos directamente a su presencia sin experimentar la muerte. Elías permanece como uno de los profetas más inspiradores de la Biblia, un hombre cuya vida de fe y obediencia continúa motivándonos a mantenernos firmes en nuestra devoción a Dios, sin importar los desafíos que enfrentemos. Si esta historia ha tocado tu corazón y te ha ayudado a entender mejor las Escrituras, te invito a que te suscribas a nuestro canal para recibir más historias bíblicas como esta. Dale me gusta a este video y compártelo con tus amigos y familiares, para que ellos también puedan inspirarse con estas poderosas enseñanzas. No te pierdas nuestro próximo video. Activando la campanita, recibirás notificaciones cada vez que publiquemos nuevo contenido. ¿Qué personaje bíblico te gustaría conocer en nuestro próximo video? Déjanos tu comentario abajo. Gracias por acompañarnos en este viaje bíblico. Que las lecciones de la vida de Elías te inspiren a caminar más cerca de Dios cada día.